Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Tus acciones y pensamientos están moldeados por la cultura en la que creciste. Los seres humanos son culturales por naturaleza. Independientemente de dónde nazca y se críe una persona, su cultura, las ideas, costumbres y costumbres sociales de su comunidad, inevitablemente tendrán un efecto en la forma en que actúa y piensa a lo largo de su vida. Desde que nacemos, empezamos a aprender de las personas que nos rodean. De esta manera, las acciones de una persona son cambiantes, ya que se adaptan al contexto cultural en el que existe la persona. Con el tiempo, las acciones aprendidas se convierten en hábitos arraigados. Con el tiempo, estos hábitos se convierten en algo natural, casi automático. Cuando llegamos a la edad adulta, estas acciones aprendidas se han convertido en comportamientos internalizados e inconscientes, específicos de la cultura en la que crecimos. Un buen ejemplo de ello lo podemos encontrar en la forma en que las personas se saludan. Mientras los japoneses se inclinan, los inuits se frotan la nariz. Estos comportamientos se dan por sentados en cada cultura y se llevan a cabo automáticamente. Ambas acciones, por diferentes que sean, transmiten respeto o gratitud, pero solo cuando se realizan en el contexto de cada cultura respectiva. Entonces, ¿qué otras prácticas lleva consigo una cultura? Las diferentes culturas suelen hablar diferentes idiomas. Algunos investigadores han argumentado que el idioma que habla un grupo tiene un gran efecto en la forma en que piensa el grupo. La hipótesis de Sapir-Whorf, formulada en 1929 por el antropólogo Edward Sapir y el lingüista Benjamin Whorf, supone que la forma en que las personas ven el mundo está significativamente influenciada por el idioma que hablan las personas. En inglés, puedes decirle a alguien, ayer llovió. Sin embargo, a partir de esa declaración, no queda claro si usted sabe que llovió porque quedó atrapado en un aguacero, si vio charcos en el suelo anoche o si alguien le dijo que había llovido y usted solo estaba transmitiendo esa información. Por el contrario, los Hopi de Arizona codifican esos detalles a través de verbos en su idioma hablado. Esto comunica al oyente no solo la información, sino también la fuente de la información. Realizas rituales culturales aprendidos a diario, a menudo sin siquiera darte cuenta. Hola Steve. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? Hola Kate. Estoy bien. Billy y Jane van a ir pronto a un campamento de verano. ¿Cómo estás? ¿Le suena familiar este cuadro de diálogo? Las charlas triviales son un gran ejemplo de un patrón cultural. Cuando conversas con un conocido en un cóctel, por ejemplo, realizas acciones en una secuencia familiar y predecible, este patrón cultural también se denomina ritual. Realizamos rituales a diario, ya sea trabajando, comprando comida, incluso saliendo con alguien. Por ejemplo, mientras estaba sentado en una biblioteca pública, uno de los alumnos del autor observó un patrón de cortejo entre sus compañeros de estudios. Por lo general, un niño ingresaba primero a la biblioteca y colocaba sus libros frente a él en un escritorio. Una chica se sentaba cerca de un chico que le interesaba. El niño rompía el hielo al hacerle a la niña una pregunta trivial, tal vez qué estaba estudiando. La chica respondería brevemente y, finalmente, se animaría a iniciar una conversación más larga. La secuencia de acciones que las personas realizan juntas difiere de una cultura a otra. La solución de controversias es una práctica particular que a menudo está determinada por la cultura. Una persona de Inglaterra o Estados Unidos, por ejemplo, podría ofrecer primero sutiles indicios verbales de que algo está mal. Luego podría enviar un mensaje a través de un emisario, antes de enfrentarse directamente a la otra parte. Si ninguna de estas acciones resuelve la disputa, podría recurrir a acciones legales. Las personas de las culturas latinoamericanas o mediterráneas, por otro lado, ven el manejo de las disputas de manera muy diferente. En general, las personas de estas culturas tratan de evitar la confrontación con sus compañeros de trabajo o miembros de la familia, a menos que sientan que deben participar directamente. Lo hacen porque existe el riesgo de entablar una disputa con la otra parte, a través de la cual se puede iniciar un ciclo de venganza.
Las diferentes culturas tienen diferentes formas de comunicarse, y cada una tiene sus ventajas y desventajas. ¿Alguna vez ha tenido problemas para planificar un evento con personas de diferentes orígenes culturales? Esta situación no es infrecuente y se debe a diferencias culturales en la comunicación. En resumen, las diferentes culturas tienen diferentes formas de comunicarse. Algunos se comunican de forma explícita, mientras que otros se comunican de forma implícita. Las culturas que se comunican explícitamente incluyen las de Alemania, Suiza, los países de Escandinavia y, aunque en menor medida, los Estados Unidos. En el contexto de estas culturas, los planes suelen establecerse de forma clara y sencilla, utilizando palabras. La desventaja de este tipo de comunicación es que un mensaje debe contener toda la información necesaria para que pueda haber comunicación. Esto puede ralentizar las cosas, ya que los mensajes son largos y complejos. Sin embargo, otras culturas se basan más en la comunicación implícita. Esto significa que mucha de la información comunicada está integrada en el contexto y el lenguaje corporal de las personas involucradas. En las culturas asiáticas, por ejemplo, las personas buscan símbolos verbales o gestos físicos como parte de una conversación, y el grupo los entiende fácilmente. El uso de la comunicación implícita significa que se puede prestar menos atención a las palabras habladas, lo que acelera considerablemente la comunicación. Hay ventajas y desventajas, por supuesto, en ambos estilos. La comunicación explícita es más lenta, y requiere más información hablada y mensajes más largos. Pero lo bueno es que los significados se pueden cambiar rápidamente. Piensa en ello como un programa de computadora. Una vez que un programa queda desactualizado, simplemente se puede actualizar reescribiendo un poco de código. La comunicación implícita, por el contrario, es más rápida en este momento, pero cambia mucho más lentamente en general. Los gestos físicos, en particular, se basan en la tradición histórica para obtener significado. Los gestos no pueden adquirir nuevos significados rápidamente, pero el lenguaje hablado sí. Si una cultura es estable durante mucho tiempo, las personas se vuelven más capaces de comunicarse de manera eficiente, a menudo mediante el desarrollo de signos implícitos para acelerar las cosas. Sin embargo, si una cultura cambia rápidamente, la comunicación sigue siendo explícita, ya que permite una comunicación más flexible. Las diferencias culturales moldean la forma en que caminas, y la forma en que percibes el tiempo. Hemos analizado las diferencias en los estilos de comunicación entre culturas. Pero hay más. Incluso la forma en que caminas por la calle está influenciada por tu origen cultural. Las personas de diferentes culturas no solo hablan de manera diferente, sino que también se mueven de manera diferente. De hecho, cada cultura tiene formas particulares de sentarse, ponerse de pie, bailar y moverse. Uno de los alumnos del autor filmó a personas caminando por una calle en dos estados diferentes, Nuevo México y Arizona. Al examinar a los estadounidenses blancos y a los indios pueblo en particular, el estudiante encontró 15 diferencias distintas en la forma en que caminaban los miembros de cada cultura. La cultura no solo afecta la forma en que hablamos o movemos nuestro cuerpo. ¿Recuerdas la hipótesis de Sapir-Whorf de un parpadeo anterior? Las prácticas culturales también afectan la forma en que pensamos. Te sorprenderá descubrir que las personas incluso tienen una percepción diferente del tiempo según el origen cultural. En el norte de Europa y Estados Unidos, la gente ve el tiempo como una línea recta que avanza hacia el futuro. Este punto de vista lleva a las personas a programar estrictamente las horas de trabajo, estableciendo plazos para tareas específicas. Las personas de culturas de Oriente Medio y América Latina, por el contrario, tienden a centrarse en el momento presente. A menudo priorizan las tareas sobre la marcha, en función de lo que es más urgente en ese momento. Para las personas de estas culturas, el tiempo es flexible y los plazos rara vez son estrictos o rápidos. Las diferencias en la percepción del tiempo ciertamente pueden explicar muchas diferencias culturales. Por ejemplo, llegar tarde a una cita es mucho más tolerado en América Latina que en los Estados Unidos. En América Latina, se entiende que es posible que tengas que priorizar un tema que consideres más urgente que tu cita.
Sin embargo, cambiar de planes a última hora se considera grosero en los EU y el norte de Europa, ya que las personas de estas culturas esperan que planifiques tu agenda con antelación. Ves el mundo a través de la lente de tu cultura, lo que puede generar muchos malentendidos. Como vemos el mundo a través de nuestras gafas culturales únicas, esperamos que otras personas actúen y piensen de la manera en que lo hacemos nosotros. No sorprende entonces que haya muchos malentendidos entre las culturas. Las acciones que se consideran apropiadas son, en particular, un área sensible entre culturas. Es posible que te sorprendan o incluso te ofendan las acciones de una persona de otra cultura, especialmente cuando el gesto choca o entra en conflicto con lo que consideras correcto o aceptable. Los hoteles japoneses ofrecen un ejemplo útil. Aquí es una práctica común que el personal del hotel traslade su equipaje a una nueva habitación sin pedirle permiso. El personal lo hará si otra persona necesita urgentemente su habitación, por ejemplo, una familia numerosa. Para los japoneses, esta es una práctica completamente normal, e incluso connota familiaridad y un sentido de inclusión para el huésped que se conmueve. Sin embargo, los huéspedes estadounidenses y europeos, cuando se enfrentan a una situación así, a menudo se sorprenden e insultan. ¿Por qué? Las personas de las culturas occidentales tienden a asociar el espacio con la propiedad privada y el estatus personal. Que un extraño mueva tus cosas está mal. También puede resultar difícil entender la forma en que funcionan las instituciones en culturas extranjeras. Los estilos de educación varían considerablemente de una cultura a otra, por ejemplo. En las culturas occidentales, los niños reciben formación para prepararse para el mercado laboral, por lo que la educación es competitiva y se basa en tareas. Los exámenes regulares miden el rendimiento de los estudiantes, y se otorgan premios a los que sobresalen. Por el contrario, los niños de ascendencia indígena pueblo son educados por compañeros y modelos a seguir, pasan tiempo con ellos y absorben sus conocimientos. Este sistema es informal y los niños juegan más que a estudiar antes de comenzar su vida laboral. Los indios pueblo prefieren este método, ya que consideran que el sistema occidental es injusto con los niños y, por lo tanto, perjudicial para la sociedad. Se necesita mucho trabajo para entender otra cultura, pero vale la pena. Nuestro mundo está cada vez más conectado, lo que significa que es más probable que conozcas o trabajes con alguien de una cultura diferente a la tuya. Por esta razón, es más importante que nunca que aprendamos a entender la forma en que la cultura afecta el comportamiento de las personas. Sin embargo, hacerlo no es tan fácil como podría pensar. Comprender otras culturas es difícil, a menudo porque requiere el conocimiento del contexto histórico y social particular de una cultura. En Japón, por ejemplo, se espera que las personas utilicen un grado adecuado de cortesía en función de su relación con una persona, ya sea que se trate de un superior, un profesor, un amigo o un familiar. Esta práctica proviene de la historia feudal de Japón. Hasta hace poco, la posición social estaba determinada por el estatus y la riqueza de una persona. Las personas de los rangos inferiores estaban obligadas a mostrar respeto a las personas de los rangos superiores. Los grados de cortesía actuales son solo una consecuencia de la antigua organización social del país. Es importante destacar que también necesitamos poder ver más allá de nuestra lente cultural. Como la cultura está tan arraigada, puede resultar difícil darse cuenta de que la forma en que ves las cosas no es la única forma. Un método para entender mejor las culturas extranjeras es entender mejor tus creencias, incluso aquellas que quizás nunca hayas cuestionado. La gente de las culturas occidentales, por ejemplo, cree en la competencia y la libertad individual. Esperamos que las personas sean ellas mismas y busquen destacarse entre la multitud. Sin embargo, esta creencia contrasta con las de otras culturas, donde las personas se sienten más cómodas apegándose a la norma. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de descubrir culturas más allá de la tuya? Es simple, interactúa con personas cuyos orígenes culturales difieran de los tuyos.
Cuando conozcas e interactúes con personas de otras culturas, tus experiencias te ayudarán a reconocer las diferencias de puntos de vista e identificar nuevas perspectivas sobre creencias y comportamientos que podrías dar por sentadas. Solo por esa razón, esta puede ser una experiencia gratificante y satisfactoria.